Cuando nosotros vemos tibia y peroné, estos dos huesos pertenecen a la región de la pierna. Ojo, por ejemplo, a veces erróneamente uno dice la pierna, ¿no? Le llama pierna a todo miembro inferior. No es así. En miembro inferior tenemos una región que es la región glútea, que ya vamos a ver. Tenemos otra región que corresponde al muslo, cuyo hueso representativo es el fémur. Y luego tenemos la pierna. Y en la pierna vamos a encontrar estos dos huesos. Uno es la tibia y el otro es el peroné. Bien, miren cómo la tibia es la que se articula con el fémur. En cambio el peroné no toma contacto con el fémur. ¿Por qué será? ¿Qué dices, Mauricio? ¿Por qué el peroné está directo con el fémur? ¿Por qué será? ¿Ah? ¿Porque se articula con los dedos? ¿Ya? ¿Por qué? Por la estabilidad, ¿ya? ¿Cómo es el peroné? ¿Es grueso o es delgado? Delgado. Claro, el peroné es un hueso que es muy delgado. Entonces el peroné, no es un hueso que esté preparado para soportar peso. Y como no está preparado para soportar peso, entonces no toma un contacto con el fémur. ¿Quién está preparado para soportar peso? Es la tibia. Por eso tiene una base ancha y es un hueso bastante fuerte la tibia. El peso se transmite, por ejemplo, viene desde el eje central, desde el eje axial, y luego se va al esqueleto apendicular y va a seguir este trayecto vertical. Pero no va a coger al peroné. Pero el peroné, sin embargo, es importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que es tan delgadito, va a tener múltiples inserciones musculares, ¿ya? Orígenes e inserciones musculares. Y además tiene una vasta musculatura que lo rodea. Y de alguna forma, esa musculatura que lo rodea lo va a proteger, ¿ya? Pero a pesar de eso, el peroné y la tibia también son puntos frecuentes de fractura. ¿Bien? Listo. Entonces, miren, acá tenemos, por ejemplo, el fémur, que es convexo, ¿no? Por lo tanto, la tibia tiene que ser cóncava, ¿no? Para que pueda haber armonía acá. Entre ambos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se va a llamar? Se van a llamar los cóndilos de la tibia, medial y lateral. ¿Listo? Y ahí están viendo, miren, la vista anterior. Entonces, entre ambos cóndilos está la eminencia intercondilia, que son dos elevaciones en la parte media de los cóndilos. Y luego, si seguimos la tibia, ustedes, por ejemplo, pálpense, van a sentir acá algo que sobresale en la parte de abajo. Que a veces nos caemos y ahí primero se hace la herida, porque sobresale un poco más, ¿ya? Ojo, no se olviden, eso es importante, eso se llama la tuberosidad de la tibia. Ya esta parte que están viendo se llama la tuberosidad de la tibia. ¿Y por qué será importante? Es importante porque allí llega el llamado ligamento rotuliano. Ya vamos a ver, por ejemplo, que ese ligamento va a ser importante. Luego, miren, la tibia tiene una forma más o menos como si fuera un triángulo. Entonces, donde el vértice está adelante, ¿no? Una cara está hacia medial, otra cara está hacia lateral y otra cara es posterior. ¿Sí? Es como un triángulo, entonces tiene cara lateral, medial y posterior. Y luego, la tibia, miren, seguimos hacia abajo. Y ustedes, si se tocan, por ejemplo, en la parte inferior del tobillo, vamos a tener pues dos partes que sobresalen acá, como dos huesitos, ¿verdad? Entonces, esos se llaman malleolos, ¿ya? Esas partes que sobresalen a nivel del tobillo se llaman malleolos. Hay un malleolo medial y hay un malleolo lateral. El malleolo medial lo va a dar ¿quién? Lo da la tibia. Y el malleolo lateral, en cambio, lo va a dar ¿quién? Lo da el peroné. ¿Ya? Malleolo lateral, porque está para afuera el peroné, y el malleolo medial lo va a dar la tibia. ¿Bien? En la parte posterior de la tibia van a ver, por ejemplo, bueno, se ven los cóndilos, eso, pero va a sobresalir también una línea marcada hacia la parte superior, que se llama la línea del sóleo. ¿Por qué se llama línea del sóleo? Porque existe un músculo que se llama el músculo sóleo, ¿verdad? Bien, y bueno, también pueden ver, miren, que en este caso también existe esta membrana, denominada la membrana, ¿qué membrana? Interósea, ¿ya? La membrana interósea. Y aquí pueden ver el peroné. Como ya les conversé, el peroné es un hueso bastante delgado,
Va a tener, miren, una cabeza hacia la parte superior que se articula con el cóndilo lateral de la tibia, y hacia abajo tenemos el malleolo. Cuando ustedes tengan el peroné, a veces como es así delgadito, me dicen, no, pero ¿cuál es la cabeza y cuál es el malleolo? ¿No? Eso a veces se presta confusión. Entonces, por ejemplo, en el caso del peroné, en la cabeza tiene una superficie plana para que se articule con la tibia. Es como un redondito plano. Ya acá. En cambio, hacia abajo, a nivel del malleolo, vamos a encontrar hacia adentro acá, va a haber una fosa, que se llama la fosa malleolar. Entonces ustedes ven primero dónde está la fosa. Y donde está la fosa significa que eso es el malleolo. Y observan hacia arriba, van a encontrar una parte redondita plana donde se va a articular con la tibia. Entonces así fácilmente pueden saber cuál es la cabeza y cuál es el malleolo. Bien. Ahora, aquí están viendo, por ejemplo, esta forma que tenemos de los malleolos, no es digamos, pues, tiene su razón. Como están viendo, miren, aquí hay un espacio. Este espacio va a servir para que se pueda articular con los huesos del pie. Entonces vamos a ver los huesos del pie. Bueno, acá, antes de pasar al pie, acá miren. Aquí en este caso, como les comenté, miren, la tibia y el fémur, ellos se van a estar articulando. Ya, pero hay dos ligamentos que son muy importantes en esa articulación. Uno de ellos está comunicando tibia y fémur a través de este ligamento que se llama el ligamento cruzado. ¿Ya? Entonces ustedes habrán escuchado, los deportistas a veces tienen problemas con este ligamento. Ya se llama el ligamento cruzado. Está entre la tibia, ¿no?, y el fémur, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el cóndilo externo y el cóndilo interno. En cambio, en caso de la tibia agarra la parte anterior y posterior. Está cruzado, ¿no? Así, y la parte posterior por acá. Y también, miren, acá vamos a encontrar unos llamados meniscos. ¿Ya? Los meniscos, que van a ser estructuras también que permiten, pues, que haya un buen deslizamiento en la articulación. Con los años, a veces este menisco también se va desgastando, ¿no? Y también los deportistas, también a largo plazo, por ejemplo, tienen problemas con los meniscos. En general, los deportistas tienen problemas con sus articulaciones, porque hay una sobrecarga en la articulación. Otros ligamentos, vamos a ver, por ejemplo, acá estos ligamentos hacia los lados, que se llaman los ligamentos colaterales. ¿Ya? Hay un colateral para el peroné y hay un colateral para la tibia. No es medial de la lateral. Bien. Aquí, miren, chicos, estamos viendo. Entonces teníamos los malleolos. ¿Qué malleolo es esto? Malleolo lateral, ¿verdad? O externo también. Entonces, miren, vamos a ver entonces los huesos que corresponden al pie. Vamos a ver primero en el extremo y luego en el posición. ¿Qué huesos vamos a tener? Miren, en la mano, por ejemplo, teníamos los huesos del carpo. ¿Ya? Carpo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos huesos del carpo había? 8, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, en el caso del pie vamos a tener 7 huesos, ¿ya? Pero son huesos del tarso, no son del carpo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que tenemos este hueso que está articulándose con el peroné y la tibia, se llama el astrágalo. Astrágalo. ¿Ya? Después tenemos otro hueso que nos sirve, por ejemplo, de punto de apoyo, que está hacia la parte que sobresale hacia atrás. Eso se llama el hueso calcáneo. Calcáneo. Esos son, digamos, los huesos más grandes del tarso. Después tenemos otro hueso que está próximo al dedo pequeño, que se llama el cuboides. Tenemos otro que se llama el navicular, también le dicen escafoides, ¿sí? Navicular. Y tenemos 3 huesos pequeños que se les llama cuneiformes o cuñas. Cuando se refiere a cuneiformes es sinónimo de cuñas. Ya tenemos uno lateral, un intermedio y una medial. Entonces puedo decir que los huesos del tarso son el astrágalo, el calcáneo, el cuboides, el navicular, ¿no? Y los 3 cuneiformes, el lateral, el intermedio y el medio.